Bueno, ponemos de pie, por favor. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. En cuenta tenemos, en primer lugar, un proyecto de ley que fue remitido a la comisión, proyecto que modifica el Código Sanitario con el objeto de facilitar la instalación y funcionamiento de establecimientos asistenciales de salud que indica. Hay luego un oficio de respuesta de la señora ministra de Salud, doctora Jimena Aguilera, con la que da respuesta a un oficio enviado por esta comisión en el cual se solicitaba informar las medidas que se adoptaron por el Ministerio de Salud en apoyo del niño de iniciales TRG, que sabemos el caso tan doloroso. Enseguida, hay unas solicitudes de audiencia para esta comisión. La primera del director ejecutivo de la Fundación Observatorio Fiscal de Chile, señor Manuel Enríquez, para presentar el primer índice de eficiencia, acceso y calidad en salud. Hay también una solicitud de audiencia de la presidenta de la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos en Enfermería de Chile, CONAFUTECH, señora Yasna Saldías, para tratar temas laborales. Luego tenemos un par de invitaciones. La primera del señor director de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Diego Mate, para participar de la clase magistral Ludopatía, una adicción conductual que impartirá el doctor Michael Campos el lunes 17 de junio a las 10 horas en la sala de lectura de la Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago. Y otra invitación formulada por el LONCO y representante de la comunidad indígena mapuche Calfulicán, señor Samuel Melinao, a una ceremonia en conmemoración del Huiñol Tripantu, a realizarse el jueves 20 de junio en curso a las 11 horas en el Centro de Referencia a Salud y Medicina Mapuche, La Ruca, diagonal Los Castaños, número 5820, La Florida. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Sobre la cuenta algún punto o varios adicionales? Gracias, senador Juan Luis Castro. Sí, gracias, presidente. Solicitar, por su intermedio, presidente, con la anuencia de los integrantes, que pudiéramos oficiar al Ministerio de Salud, específicamente a la Subsecretaría de Salud Pública, sobre la preocupación que se ha desatado en las últimas semanas a raíz de los diversos casos de la bacteria Streptococcus pyogenes, o denominada comúnmente bacteria asesina, dado que hay un conjunto de situaciones, como la ocurrida, por ejemplo, durante este fin de semana en la ciudad de Copiapó, con el fallecimiento de un niño de 11 años, o en Temuco, donde también se demostró que 2 menores habían sido afectados por esta bacteria, con coinfección de influenza tipo A, en estos casos, y dado que esto ha generado alarma pública y se ha decretado una alerta sanitaria el 27 de mayo, creo que es pertinente que la autoridad explique, además, por qué desde el 23 de noviembre pasado, cuando la OPS estableció una alerta para las Américas en materia de Streptococcus pyogenes, dicho acto se ejecutó 6 meses después en nuestro país, entendiendo que sí había medidas de por medio, nadie eso lo va a negar, pero de manera conocida, pública, notoria, explícita, se conoció ahora recién, 6 meses después, la alerta dada en Chile para Streptococcus pyogenes. ¿Qué ha pasado de por medio? ¿Por qué han muerto los menores que han fallecido en distintas zonas del país? ¿Cuáles son las condiciones específicas? Por eso hay 4 cosas que se preguntan en este oficio, presidente, que se lo voy a entregar a continuación. El desglose región por región, del detalle del número de casos confirmados bacteriológicamente y o sospechosos en cada una de estas zonas. Segundo, la descripción de las medidas implementadas desde la alerta de la OPS el 23 de noviembre a la fecha, con un resumen de las medidas de detección, prevención, incluyendo las campañas de concientización, sobre todo los equipos de salud, que son los que tienen que hacer el diagnóstico precoz. Tercero, la evaluación de los casos en cuestión, algunos ya fallecidos, y la comparativa de la incidencia de casos 2023 y 2024, explicando la triplicación de casos de enero a mayo del 24 respecto de enero y mayo del 23. Y por lo mismo, ¿por qué no se decretó la alerta en noviembre respectivo? Y por último,
sobre los datos de la mortalidad y las complicaciones asociadas a las infecciones de influenza que ocurre en la mayoría de los casos que desgraciadamente terminaron en deceso, o sea, una coinfección grave en este caso. Estas son las 4 peticiones, presidente, que yo le entrego para que esto sea requerido a la Subsecretaría de Salud Pública. A ver, a mí me hace total sentido, habiéndolo conversado con usted, doctor Castro, y tuve además la posibilidad de conversar con el diputado José Miguel Castro, que además había con su hijo, había tenido una situación que gracias a Dios tuvo buen desenlace, pero evidentemente hay un tema que está con muchísima más preocupación, latencia, y es importante ver cuáles van a ser las actitudes que va a tomar el Ministerio de Salud respecto a este tema. En el punto, senador Chaguán, sí. Le dejo, secretario, el oficio. Presidente, nosotros habíamos levantado justamente la necesidad que se estableciera una alerta sanitaria. Creemos que fue tardía y creemos que más que eso, más que el oficio, conjuntamente con el oficio, deberíamos tener a la subsecretaria en la comisión para los efectos que indiquen qué medidas se están adoptando. Hemos visto casos de fallecimientos de pacientes, de menores fundamentalmente, en varios lugares de Chile, en la Florida, en Viña del Mar también. Y por lo mismo pedimos efectivamente que la ministra, la subsecretaria pueda dar cuenta respecto a qué medidas se están adoptando. De acuerdo. Perfecto. Sobre otros puntos, bueno, queda despachado entonces el oficio por la unanimidad de los miembros de la comisión. Tenemos otro punto en tabla, o sea, otro punto sobre la cuenta, puntos varios, estamos para que partamos lo más rápido posible, senador. Sí, no, presidente, sería útil también que proyectos que dicen relación con las enfermedades raras o poco frecuentes puedan ponerse en tabla. Las indicaciones del Ejecutivo llegaron. Para nosotros es fundamental poder despacharlo lo más pronto posible. Y por lo mismo, presidente, me gustaría que lo tuviera en consideración para ese efecto, como también el proyecto de reforma constitucional que establece la atención pediátrica integral como una reforma constitucional que está en esta comisión y que debe ser despachado por esta comisión para luego ser vista por Constitución. Es la ley mía, la ley que conmemora lamentablemente el fallecimiento de Mía, una menor, justamente por una crisis respiratoria y no había disponibilidad de cama. ¿Y por qué es tan importante? Porque se conmemoró además un año desde su fallecimiento y es útil tenerlo a vista para poder despacharlo prontamente. Eso es, presidente. Senador Castro. Que derivado del mensaje del presidente de la República del día 1 de junio, se pueda compatibilizar la agenda legislativa anunciada, que en este caso incluye la Ley de Salud Mental Integral, que entiendo llegaría a fin de mes al Congreso Nacional, y no sé por qué Cámara, pero que es un anuncio hecho allí, y al igual que la urgencia que se le va a dar al proyecto de Buen Vivir, Buen Morir, que viene de la Cámara de Diputados a segundo trámite constitucional, que entiendo que hoy día podría darse cuenta en sala, pero eso es una materia que habría que verla posteriormente. Me refiero una vez que se den las cuentas respectivas, al igual que el proyecto clínico docente asistencial, que está también en proceso, para poder ir articulando la sesión. Bien. Sí, de hecho, efectivamente, yo ayer recibí también la llamada de Jaime Yunget, del Ministerio de Salud, para darme la información de que hoy día se ponía urgencia simple el proyecto de eutanasia, de Buen Morir. Entiendo que es el proyecto que se aprobó en su momento en la Cámara de Diputados. Así que eso. Y apartamos porque tenemos 3 temas en tabla, muchos invitados. Y el primer tema de la tabla tiene que ver con... la tabla está bien, sí, es la cuenta. El primer tema de la tabla tiene que ver con una petición que me formuló la senadora Paulina Núñez a propósito de 2 proyectos de su autoría y tienen que ver con la situación de modificaciones al Código Sanitario a propósito de acciones tendientes para prevenir la infertilidad. A propósito de este tema, tenemos invitados a asociaciones que tienen que ver con este tema. Tenemos de invitados a la presidenta de la Fundación FEN, señora Luz María Lira, acompañada por la señora Paulina Guzmán, y también al secretario de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, señor Aníbal Escarela.
Así que sobre este punto, no sé si ustedes traen una presentación para que puedan contarnos, señor secretario, usted quiere hacer un alcance sobre este tema. Sí, sí, presidente. Gracias. Simplemente ya que es primera vez que se ponen en tabla estas dos mociones, hacer una breve reseña de tipo procesal, ¿no es cierto? Ambas mociones son originadas en los honorables senadores, señoras Núñez y Órdenes y los señores Castro González, Gaona y Macaya. Ambas están sin urgencia legislativa del Ejecutivo, ambas se encuentran en primer trámite constitucional, ambas se encuentran en primer trámite reglamentario. El objetivo de la primera de ellas es, como objetivo principal, es modificar el artículo 177 del Código Sanitario para establecer la responsabilidad de las matronas de colaborar en la prevención de la infertilidad en edades tempranas y, asimismo, para que puedan indicar, en el caso de infertilidad, algunos exámenes preventivos que debieran ser establecidos mediante un protocolo. Esta iniciativa está presentada bajo la forma de un artículo único que se desarrolla luego en 3 numerales. La otra iniciativa de los mismos autores también se encuentra en primer trámite, tanto constitucional como reglamentario, y esta iniciativa, en cambio, tiene por finalidad modificar la ley 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, para promover la información y educación sobre la infertilidad. Y efectivamente la iniciativa procura que se busque visibilizar y que se establezcan políticas públicas para prevenir la infertilidad a través de la educación, la información y la orientación en materia también de infertilidad. Este proyecto, señalar que está también constituido por un solo artículo único que se desarrolla en este caso en 2 numerales. Eso es todo de un punto de vista de... Perfecto. A ver, que más allá de las mociones, yo le quisiera proponer a la comisión que tuviésemos una mirada respecto de las mismas a propósito de la información que nos vienen a ilustrar los invitados que tenemos y en función de esa información, a propósito de estas mociones, la comisión tomará las acciones de ver cómo se avanza en la eventual votación y pasos legislativos siguientes. Así que yo quiero primero darle la bienvenida a la Comisión de Salud a nuestros invitados. Entiendo que tienen una presentación, un orden ustedes para hacerla, así que tienen libertad para comenzar la exposición. Muchas gracias por su presencia en la Comisión de Salud y tienen la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo soy Luz María Lira, directora ejecutiva de Fundación FEN, organización sin fines de lucro que por más de 4 años representamos a las y los pacientes con infertilidad. Los apoyamos, los acompañamos y los informamos. Tenemos una plataforma en redes sociales de más de 23.000 seguidores, atendemos a alrededor de 50 pacientes al mes en mentorías, en distintos grupos de apoyo y también a más de 1.500 personas participan en nuestras comunidades online. Recién hicimos un estudio con la Universidad Adolfo Ibáñez para entender la perspectiva de las pacientes, cómo viven esta enfermedad. Hoy día vengo al final a hablarles de como los tres conceptos claves sobre infertilidad. ¿Por qué? Porque se sabe poco sobre infertilidad, hay muchos mitos alrededor. El primero es el retraso de la maternidad. Cuando hablamos del retraso de la maternidad, todos nos imaginamos como mujeres añosas siendo madres. Y realmente no es así. De hecho, nosotros en el estudio que hicimos con la Adolfo Ibáñez, el 82,7%, 82,6% de las encuestadas son menores de 40 años. Es decir, acá como lo muestra el gráfico de nacimientos por mujer, de acuerdo a la edad de la madre, se demuestra que entre los 30 y los 39 es cuando las mujeres están teniendo hijos. El problema es que hoy día las mujeres están postergando la maternidad sin información, sin prevención y sin educación. Es por esto que presentamos en el fondo, nuestro objetivo es la educación reproductiva porque creemos que es insuficiente. Hasta ahora ha habido siempre foco en la prevención de los embarazos, que está bien, de los embarazos juveniles, pero falta educación reproductiva y hay muchos mitos. Es en esa línea que presentamos en abril un proyecto de acuerdo que varios de ustedes acá firmaron, donde proponíamos que se codificara la toma del examen de la hormona antimuleriana que mide la reserva ovárica,
con el objetivo de que las mujeres puedan tener su información y sus opciones reproductivas claras para tomar decisiones en el futuro. Esto también este proyecto que presentamos junto a la senadora Paulina propone que esta medición sea acompañada, por supuesto, de una consejería médica y que bajo ciertos diagnósticos como cáncer, como endometriosis severa, como reserva ovárica, el Estado pueda cubrir parte o completamente la criopreservación de óvulos, que hoy día no cubre absolutamente nada. Entonces creemos que las modificaciones a los proyectos que acaban de nombrar, el del Código Sanitario de la Ley 20.418, va también en la misma línea que este proyecto de acuerdo que presentamos con la senadora Paulina, donde en el fondo apuntan a prevenir y a educar sobre vida reproductiva y derechos reproductivos. Pero creemos que prevenir no es suficiente, todavía queda mucho, y el segundo punto que quiero decir al final sobre infertilidad es que es un tema país. La gente cree que es algo de unos pocos, es algo como elitista, y sinceramente no. Sobre todo mirando hoy día las tasas de fecundidad que todos sabemos, que la más baja en la historia de Chile, 1,3 por mujer, y que afecta al desarrollo económico, porque efectivamente afecta al crecimiento, o sea, el crecimiento económico va relacionado al crecimiento de la población, va relacionado efectivamente de cómo vamos creciendo, y ni una de las dos ha crecido en los últimos años. Es un tema de salud pública porque 1 millón de chilenos y chilenas padecen de esta enfermedad y no acceden a estos tratamientos de reproducción asistida, y también es un derecho fundamental porque hoy día todo lo que está en torno a la reproducción asistida, ya sea centros de fertilidad, médicos, pacientes, donantes, al final debiese estar resguardado con un marco legal. Hoy día, por ejemplo, el segundo tratamiento de alta complejidad que más se hace es la oodonación, y no hay un registro de donantes en Chile, siendo que somos un país muy pequeño, vamos a tener un problema bioético en unos años más. Creemos que efectivamente, bueno, no somos los únicos que tenemos problemas de tasa de fecundidad, varios países lo están teniendo, todos los países desarrollados, y vemos, por ejemplo, que Alemania, Japón, proponen políticas públicas enfocadas en la familia, en la conciliación de familia y trabajo, que creemos que está súper bien, pero no van necesariamente enfocadas a aumentar la tasa de natalidad. Entonces creemos que al final necesitamos políticas destinadas a quienes desean y no pueden tener hijos, que son 1 de cada 6. Y acá va el último punto, el tercer punto que les quería decir, es que no somos pocos, no somos pocos. Somos 1 de cada 6 personas va a sufrir infertilidad. En Chile son el 17,5% de la población que va a necesitar un tratamiento de reproducción asistida. Y acá al final quiero terminar ¿por qué nosotros proponemos como fundación que necesitamos una ley de reproducción asistida? Porque creemos que hay que asegurar el acceso y la cobertura, creemos que es algo de justicia social. Estos tratamientos son tratamientos muy caros que muy pocos pueden pagar. Por lo tanto, creemos que es algo como de justicia para todos. Y en segundo lugar, creemos que es necesario un marco legal para crear un organismo independiente que resguarde y regule los derechos de todas las partes involucradas en reproducción asistida. Es importante decir que en el fondo debe ser una ley flexible, que no se regule y que no discrimine. Es decir, ¿por qué? Porque los temas bioéticos van avanzando muy rápido y son temas también que socialmente avanzan muy rápido. Entonces creemos que una ley muy definida y muy rígida, al final no aportaría mucho. Así es que eso. Gracias. Muchas gracias. No sé si tiene muchas gracias, Luz María. No sé si el doctor Escarella tiene algo adicional que aportar también. Perfecto. Tiene una presentación también. Doctor. Bueno, muchas gracias a todos, señor presidente, por esta oportunidad. Y independiente que yo soy médico, soy especialista en medicina reproductiva y represento a la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva con nuestra vicepresidenta aquí también presente, la doctora Salina. Yo trabajo en una universidad pública, la doctora también en la Universidad de Chile, y hemos liderado con mucha fuerza los tratamientos de medicina reproductiva. De lo que vengo a hablar es un poco distinto porque quiero darle una mirada y enfocar la atención en ustedes con una cosa de más bien bienestar nacional. Y nuestro país, creo, enfrenta una de las mayores amenazas que ha tenido en mucho tiempo. Tenemos un hermoso país
¿no es cierto?, largo y ancho. Y estamos preocupados tal vez de muchas contingencias, pero el problema de la tasa de global de fecundidad, que probablemente son 4 palabras que ustedes rara vez han escuchado, es una amenaza real y latente que tenemos como país. ¿Qué es lo que es la tasa global de fecundidad? Es el número de hijos que tiene cada mujer. Y para que un país se mantenga equilibrado en sus tasas de natalidad tiene que tener 2.1. Y Chile, les traigo aquí las tasas de Latinoamérica, ¿no es cierto? Vemos cómo han ido bajando. Estas son las de la OCDE y estas son las de nuestro país, proyectadas. No sé por qué no se ve, pero bueno. Y estos son el número de nacimientos y vemos cómo han ido disminuyendo en forma increíble. Esto es una picada epidemiológica de nacimiento que responde a un sinnúmero, ¿no es cierto?, de razones. Esto es lo que se llama la pirámide poblacional. Obviamente la pirámide tiene una razón geométrica que no se está respetando y esas son las curvas que vamos a tener en el futuro. Entonces traigo a esta comisión, ¿no es cierto?, el llamado de atención de cómo vamos a, como país, responder a esa problemática. Personas mayores que tienen que ser, ¿no es cierto?, respaldadas económicamente. La carga en salud de estas personas es increíble. Pensiones, cómo configuramos las ciudades, ¿no es cierto? Este es el número o el porcentaje de poblaciones mayores de 60 años que va a tener nuestro país. Eso era en la generación, ¿no es cierto?, probablemente de los 90, este fue en el año 2022, y veamos en el año 2050 un 32% de la población va a ser mayor de 60 años. Y la pregunta es, señores senadores, ¿cómo está este país preparado para esta situación? Yo veo que hablamos muy poco de esto. ¿Qué pasa con nuestros países vecinos desde el punto de vista geoestratégico, geopolítico? Vean cómo crecen todos nuestros países vecinos. Argentina, 1.9 hijos por cada mujer, Bolivia, 2.6, Estados Unidos y Brasil, que eran clásicamente países que se reproducían poco, 1.6, 1.7, Chile, 1.3, Uruguay, 1.5 y Perú, 2.2. Entonces, ¿cómo también como país nos vamos preparando geopolíticamente para esta circunstancia? Creo que ha sido poco discutido y debe ser un tema que debe estar en el primer relevo de nuestras discusiones. Y se supone que el año 2050 se prevé, por cifras del INE y del Banco Mundial, que el año 2054 Chile va a tener más defunciones que nacimientos. O sea, es un país que está en franco, ¿no es cierto?, constricción. ¿Existe una solución? Sí, existe una solución, pero para un problema grande no hay soluciones sencillas. Y obviamente que es una situación que debemos enfrentar de una manera seria y robusta y espero que este sea, ¿no es cierto?, un paso en ese sentido. En lo que a mí respecta, especialista en reproducción, sabemos que hay ciertos enemigos públicos de la fertilidad. El peso, y sabemos que Chile es uno de los países que tiene tasas de obesidad más altas, los tóxicos, cigarrillos, drogas, la enfermedad de transmisión sexual, que también se ha expuesto en esta comisión, que afecta a un importante número de personas, y la edad en la cual las mujeres embarazan, sabiendo que las mujeres tienen un número finito de óvulos y estos lamentablemente se acaban antes de lo que nosotros nos gustaría. Y una estrategia, pienso yo, o pensamos nosotros como sociedad, debiese ir en 3 puntos. Educar a la población y probablemente este es un punto gravitante. Nosotros hablamos mucho, ¿no es cierto?, de derechos y de libertades reproductivas y creo que una libertad reproductiva de cuándo reproducirse debiese estar previamente informada, ¿no es cierto? Si nosotros aplazamos, entregamos anticonceptivos, que me parece muy bien, entregamos, ¿no es cierto?, acceso a anticoncepción masiva y no le informamos a la población lo que le estamos entregando, me parece que no es una decisión informada, entendiendo además que reproducirse con quién queremos y cuándo queremos es un derecho humano. Eso está consagrado en la Carta Internacional de Derechos Humanos y estamos incumpliendo, a mi parecer, al menos en ese punto particular. Diagnosticar y tratar. En cuanto a la educación, a mi parecer, así como hoy día entregamos de buena manera educación sexual en los colegios, en las universidades, debiésemos también educar sobre los fenómenos reproductivos que tienen las mujeres particularmente, en donde a los 30 años la fertilidad ya empieza a decrecer y a los 40 años se acaba la fertilidad. Es el fin de la vida reproductiva de la mujer en promedio a los 40 años. Y esto debiese ser integrado en los currículum, pero también asesoramientos personalizados y además empoderamiento digital de los pacientes. ¿Cómo hacerlo? Esta es una humilde sugerencia, incorporándolo en planes escolares y universitarios y campañas de concientización del MinSal, que también lo hacen otras cosas, pero creo que en este punto estamos al debe.
En cuanto al diagnóstico, afortunadamente hoy tenemos herramientas que nos ayudan a proteger la fertilidad. La hormona antimuleriana y la pesquisa de infecciones de transmisión sexual son herramientas que nos pueden ayudar a proteger la fertilidad de nuestros ciudadanos. ¿Qué es lo que necesitamos? Que se codifique la hormona antimuleriana, que es una hormona muy sencilla de hacer, pero no está codificada y los pacientes tienen que pagarla de bolsillo. El valor de la misma está en torno a los 3.000, 4.000 pesos y el precio en cualquier clínica puede costar 50, 100.000, 120.000 pesos, limitándolo entonces a un estatus socioeconómico muy privilegiado. Y además, a mi parecer, debiesen hacerse screening rutinarios en la atención primaria de salud y eventualmente incorporarse en la medicina preventiva. Una Así interrupción, como- perdón, el valor, usted dijo 3.000 pesos en compra directa o Eso es lo que vale el kit o el reactivo. el kit y las clínicas lo están cobrando en 100.000 pesos, 200. Entre 40 y 100 mil. Bueno, entre 40 y 100.000 pesos, Ya. pero 10 veces el valor, 15 veces el valor, 20 veces el valor. o sea, codificarlo debía hacer que se ajuste el valor a la realidad, el precio de mercado que tiene. Claro, si el precio de costo, obviamente que entendemos que El el precio de costo no necesariamente el precio de venta, pero Perfecto. para que se haga una idea de la magnitud. Perfecto. Y esto a mi parecer y a nuestro parecer debiese incorporarse en la medicina preventiva. No se me ocurre una cosa más fundamental en la medicina preventiva que protegernos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista reproductivo. En cuanto al punto de herramientas de preservación de fertilidad, hoy día afortunadamente tenemos herramientas que no existían antes que nos permiten preservar su fertilidad. Preservar espermios en hombres y preservar óvulos en mujeres que sabemos que están en una situación desmerecida desde el punto de vista biológico. Sabemos que las mujeres van a decrecer su fertilidad en forma indefectible, no hay nada que hacer contra ello y congelar óvulos es una buena herramienta. De hecho, en nuestro país se dan cosas tan extrañas como por ejemplo en el cáncer, que es una causa en la cual hemos discutido en esta comisión. Yo también he participado en discusión en este tema. Por ejemplo, el cáncer de testículo, el GES incorpora preservar espermio y las mujeres no tienen preservación de fertilidad en la causa oncológica, lo que genera una disparidad de género que a mi parecer es inentendible en el siglo XXI. También pensamos que las aseguradoras públicas y privadas debiesen dar cobertura a la preservación de fertilidad por causa médica, como en el cáncer o como en la endometriosis, pero también por causa social, en cuanto que las mujeres que como sociedad hemos empujado a incorporarse a la sociedad plena, al trabajo, eminentes políticos y políticas, ¿no es cierto?, y políticas públicas han sido lideradas por mujeres, y nosotros como sociedad les hemos empujado a eso, ¿cómo no les vamos a dar el respaldo para que puedan conciliar esta nueva condición con su maternidad futura? ¿Eso se puede hacer? ¿Cómo se hace? Hoy en día existen prestaciones que están codificadas para infertilidad. Necesitamos que estas prestaciones se laxifiquen y permitan que con una modificación en la glosa simplemente las mujeres puedan preservar sus óvulos sin tener que de su bolsillo pagar 8, 9, 10 millones de pesos, de manera de hacerlo más justo y asequible para todos nuestros pacientes. En cuanto a tratamientos de fertilidad, no se me ocurre una medida más directa de mejorar la natalidad de un país que ayudando a quienes no pueden. Nos habló aquí muy bien la presidenta o la copresidenta de la Fundación FEN que existen alrededor de 400.000, 600.000 personas que son infértiles. Esta es una problemática de salud pública gigante. Es equivalente a la hipertensión, es equivalente a la diabetes y hoy día le estamos prestando un ápice de importancia a estas pacientes. La demanda estimada de ciclos para poder equilibrar la balanza debiesen ser entre 15.000 y 30.000 ciclos públicos. Hoy día se hacen 4.000 ciclos en nuestro país de tratamientos de reproducción y 500 son financiados por el Estado. O sea, vean, ese 80% de población que es tributaria de FONASA, o 87% hoy día que es tributaria de FONASA, accede a 500 ciclos y el resto de la población, los 3.500 ciclos restantes, son pacientes privados que afortunadamente tienen la oportunidad de hacerlo. Pero ¿cómo balanceamos, no es cierto, la balanza? ¿Cómo aquellos que pueden hacerlo los igualamos a aquellos que no pueden hacerlo? ¿Qué proponemos nosotros? Incrementar los cupos públicos. Se nos prometió hace más de 10 años que se iban a aumentar a 5.000 cupos y están en 500 ciclos hace más de 10 años, lo que me parece bastante insuficiente y deficiente como una medida de política pública. Hoy día las pacientes tienen que concursar poco menos que entrar a una rifa, una tómbola para poder acceder a un tratamiento y además les damos uno, siendo que los países desarrollados le entregan 6 ciclos. O sea, en el fondo es casi como me parece casi como una burla, en el fondo, concurso me gano uno y bueno, ¿y ahí qué? Me parece muy, o sea, podemos trabajar mucho en esto. ¿Cómo mejoramos y qué es lo que esperamos hacer? Bueno, que tenga un impacto en salud pública, empoderar a las personas en brindar el control sobre su capacidad reproductiva,
Desarrollo socioeconómico, estableciendo políticas justas, ¿no es cierto?, independientes de las condiciones socioeconómicas, y equidad de género, hablando de las diferencias que hay biológicas entre hombres y mujeres, y en garantías, algunas de ellas aseguradas por ley, que hay diferencias entre hombres y mujeres que no debiesen ser. En este sentido, en este mes, en el mes de junio, nos vestimos de naranjo, por eso porto, ¿no es cierto?, este semblante que nos hace concientizar a la sociedad general del problema importante que tenemos en salud pública, y no solamente en salud, sino que desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista en general de nuestro país. Por lo tanto, lo invitamos a unirse a esta campaña, esperamos concientizar sobre estos aspectos, esperamos que sean prioridad para nuestro país y eventualmente se pueda generar un cambio en pos de nuestros pacientes. Algunas propuestas breves pero sencillas. ¿Se puede hacer este año la codificación de la hormona antimuleriana? Sí, esto ya lo presentamos, ¿no es cierto?, como Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva y como Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, FONASA, para que sea incorporado dentro de la modificación de las canastas que está en curso. Lo mismo para la cobertura, la preservación de fertilidad. Se puede implementar también incremento en los cupos públicos, que ya sabemos que están estacionados en 500 hace más de 10 años, y el número de cupos por persona en cuanto a lo que ya les comenté. Y obviamente de ahora en adelante también generar una política pública en este sentido para generar un cambio que creo que va mucho más allá de lo que a mí respecta como presidente de una sociedad de medicina reproductiva, sino que creemos que este es un problema geopolítico, global, económico, estratégico, que debiese ser enfrentado de una manera mucho más seria y mucho más robusta. ¿Existen experiencias en otros países? Sí. Aquí vemos Chile como ha caído, éramos los que éramos más fértiles hace 50 años y hoy día somos los que somos menos fértiles en todo el mundo. No es una cosa de Latinoamérica, en todo el mundo somos los menos fértiles. Y otros países han logrado revertir estas políticas, por ejemplo Hungría, como está ahí en celeste, Suecia, que está en violeta, o Francia, que está en verde, con políticas públicas de acceso amplio a técnicas de reproducción asistida, entre muchas otras políticas, sí han logrado cambiar y revertir esta balanza. Así que muchas gracias, presidente. Esto es lo que yo quería comentarles. Gracias por su atención. Brevemente, no nos da el tiempo, le pido a los parlamentarios que formulen preguntas. Yo también tengo un par, pero para que senador Chaguán... Sí, presidente, este es un tema que nosotros hemos planteado hace muchísimo tiempo. De hecho, presentamos durante el gobierno del presidente Piñera varios proyectos de resolución, justamente porque estamos preocupados por la tasa global de fertilidad. Nos parece complejo. Junto a la ex senadora Carolina Goich, trabajamos justamente en la ley del cáncer para la preservación justamente de óvulos, que lamentablemente no quedó en la ley del cáncer, y por eso es tan importante reeditar aquello. Y tercero, por supuesto que es absolutamente necesario tener el apoyo del Ejecutivo, porque todas estas materias que hemos empujado a través de proyectos de resolución requieren gasto fiscal y por tanto requieren una atención especial del Ejecutivo. Cuando nosotros hemos planteado esta cultura de la vida, finalmente lo que tiene urgencia en el gobierno es exactamente lo contrario. El aborto libre o el proyecto de ley de eutanasia con urgencia, cuando nosotros creemos sin lugar a dudas que también hay que dar posibilidades justamente a aquellas personas que tienen dificultades justamente en materia de fertilidad, tener las opciones y las posibilidades finalmente de concretar el sueño de poder tener un hijo o una hija. Entonces, presidente, yo lo que haría pediría que enviáramos un oficio al Ejecutivo. La ministra está fuera de la sala, pero sería bueno efectivamente mandarle un oficio para los efectos de lograr finalmente las codificaciones que son tan necesarias y que sin la acción del Ejecutivo no tenemos mucho que hacer. Eso, presidente. Perfecto. Gracias, senador Chaguán. Senador Juan Luis Castro. Sí, y me parece muy importante la reflexión en la cual nos convocan los expertos. Yo creo que sería muy importante, doctor Escarella, que usted también, en el otro lado de la moneda, pudiera explicarnos una política que busca evitar el embarazo no deseado en Chile, que ha sido un problema en Chile. Si usted pudiera tener una mirada sobre eso, porque también dentro de los orígenes hay políticas que se han focalizado en ese drama, el embarazo no deseado. Pero entiendo yo que cuando se plantea hoy una situación tan de fondo como la postergación de la natalidad, que hoy día es muy frecuente en parejas en general que prefieren otras opciones antes de tener hijos, en fin, o ya derechamente la infertilidad de origen masculino o femenino, pudiera ahondar usted en el ámbito de la infertilidad también masculina,
que a veces está rodeada de ciertos tabús, de cierto misterio, porque no se declaran muchas veces las cosas. Comparto que tiene que la hormona antimileriana estar, porque es la reserva ovárica, por definición, que tiene que ser medida en una mujer para tener claridad del futuro. Y en ese sentido, yo firmé los proyectos de la Paulina Núñez, soy coautor en esto, me parece que deberíamos avanzar en hacer esta legislación lo más rápido posible, y sería importante, presidente, que el Ministerio de Salud se pronuncie sobre las políticas de infertilidad y medicina sexual y reproductiva respecto a qué se está haciendo al respecto y por qué esta baja cobertura de las prestaciones, particularmente de la hormona, que debiera estar codificada, tarificada y debiera ser parte de una canasta del sistema público de salud cuando se diagnostica infertilidad. Además de que en el Código Sanitario no está siquiera tipificada esta palabra, es peor todavía. O sea, estamos siglos atrás y vamos siglos adelante en un problema que ya nos abordó y que tenemos que enfrentarlo con mucha celeridad, a mi juicio. Esas son mis reflexiones, presidente, sobre el punto, por ahora. Muchas gracias, senador Juan Luis Castro. Yo personalmente quiero adherir a la preocupación por el tema. Reiterar de que a propósito de una solicitud de la senadora Paulina Núñez, pero además porque estamos en el mes de la fertilidad, que es un hito importante para la causa que ustedes representan. Yo quiero hacer dos preguntas. Una la contestó, pero quizás podría profundizar respecto a lo que significa el ejemplo de Hungría y no sé cuál era el otro país donde había... Francia, donde habían ejemplos concretos donde se había podido dar vuelta esta cifra, que más allá de ser un problema mundial, en Chile tenemos cifras mucho más preocupantes que en el resto del barrio. O sea, y eso habla evidentemente de una realidad, que hay algo adicional que está ocurriendo en Chile que yo no creo que se solucione con un proyecto de ley. O sea, es un avance, o sea, significa un hito, pero acá lo que se tiene que hacer es un cambio cultural en materia de políticas públicas que no dependen del ámbito legislativo. O sea, yo no tengo ninguna duda que esto no es que le pongamos ahora infertilidad a la ley y que con eso empecemos a tener más niños en el país. Pero no, esto tiene que ver con cambios culturales, sociales. El tema de la codificación tampoco pasa por un tema legislativo. No, o sea, nosotros no codificamos o descodificamos prestaciones en FONASA. Eso le corresponde al Ejecutivo directamente sin pasar por el legislativo. Así que desde esa óptica, por cierto, toda la empatía con esta causa, disponible desde el Parlamento a generar los cambios quizás más de levantar, de visibilizar en el mes que estamos, porque yo comparto que estamos en el peor de los mundos. O sea, hay pocas políticas de apoyo a la fecundidad. Solamente le pediría a Luz María que pudiese, y es mi pregunta puntual, asociarla a las preguntas que se han hecho antes, pero si pudiese profundizar en el problema bioético que vamos a tener a propósito del óvulo en donación, que usted lo planteó. ¿Qué problema bioético ahí se nos puede generar? Porque es parte también de algo que, si bien tenemos que avanzar en la fertilidad, ahí hay algunas aprehensiones bioéticas que se han levantado, y para mí es parte también de la discusión que se da, porque los que somos pro vida, que queremos que nuestro país aumente sus tasas de natalidad, muchas veces chocamos con la mirada más bioética que muchas veces también subyacen en ciertas visiones que se contraponen. O sea, por un lado tú quieres empujar el nacimiento de más niños, pero por otro lado también muchas veces hay aprensiones que van desde ese punto de vista, y eso también me interesa que se pueda poder, por lo menos, hacer un comentario respecto a la donación de óvulos. Sí. Que nosotros presentamos un proyecto también de alfabetización sanitaria, y yo quisiera poner sobre la mesa por qué era tan importante. Es justamente por estas materias. Entonces, la alfabetización sanitaria, que ha estado respaldada por la Universidad de Harvard y por otras universidades prestigiosas, buscan justamente entregar información adecuada y temprana, que justamente hacen cambios culturales. Por eso es tan importante. Yo le pido también que ese proyecto, que lleva en esta comisión muchos años, pueda ser puesto en tabla, porque dice relación justamente con estas materias y con otras de importancia para resolver temas de largo plazo. Doctor Castro, Juan Luis Castro. Una precisión para el doctor Escarella, si pudiera él indicarnos cuán impactante ha sido en Chile el fenómeno pandémico y pospandémico en la alta frecuencia de enfermedades de transmisión sexual, particularmente en el mundo más joven, menores de 30, que ha tenido un carácter realmente casi de un foco a partir de la pandemia en enfermedades casi olvidadas como la sífilis u otras, o gonorrea u otras.
¿Cuál es la situación de eso respecto del problema de la infertilidad y cuánto está afectando? Bueno, respondiendo a su pregunta, senador, y el comentario que usted nos hizo antes, creemos que las políticas públicas en dirección hacia mayor acceso a las técnicas de reproducción asistida no van en ningún sentido en contrapunto con aquellas que pueden ir en cuanto a mejorar el acceso a los anticonceptivos. Creemos que van en la misma dirección. Las libertades reproductivas de reproducirse cuando quiere y con quién quiere no me parece que sean discrepantes en entregar anticoncepción que sea segura, eficiente y masiva en la población, acompañando a estas personas también a que puedan embarazarse más adelante cuando quieran hacerlo. Así que tal vez ahí hacer una acotación en cuanto a lo que usted comentó. En cuanto a las infecciones de transmisión sexual, como sociedad tenemos una preocupación gravitante sobre este punto. Sabemos que el virus del papiloma es la primera infección de transmisión sexual y genera la primera causa de muerte en la mujer, que es el cáncer cervicuterino. En nuestro país se ha avanzado en ese sentido. Se trabajó con el Ministerio en codificar la pesquisa a través del virus del papiloma y eso quedó a medio camino y todavía no se logra implementar en todo Chile, así que hay un trabajo que se puede hacer. Y lo mismo con la pesquisa de clamidia trachomatis, que es la segunda infección de transmisión sexual. Es una bacteria que afecta el aparato reproductor de las mujeres, generando muchas veces un daño irreparable en el aparato reproductor masculino y además generando un daño en las mujeres embarazadas, siendo una causa de parto prematuro, y también generando daño en los neonatos, parálisis cerebral, patología ocular en los recién nacidos, y eso afecta, en estudio hecho en Chile, al 6% de las mujeres embarazadas. O sea, no es que sea inhabitual o de repente. El 6% de las mujeres en Chile tienen eventualmente clamidia y debiésemos hacer un programa nacional de pesquisa y de screening y de tratamiento para estas pacientes en particular. Así es que eso no sé si hay alguna otra pregunta en ese sentido. Te dejo a ti, Luz. Bueno, respondiendo a la pregunta del señor presidente, respecto a los temas bioéticos, efectivamente hay un tema bioético sobre todo respecto a la donación de espermio, donación de óvulos, de embriodonación, y en especial ovodonación, como decía, porque hoy día es el segundo tratamiento de alta complejidad que más se realiza en Chile, y va de la mano también con que las mujeres están retrasando la maternidad. Entonces, ahí lo que nosotros creemos es que como somos un país pequeño y las mujeres están al final, no tenemos una trazabilidad de dónde están donando las mujeres, en cuántas veces, en qué clínicas. Entonces, somos un país pequeño, por lo tanto, en unos años más ahí va a haber un problema, entonces creemos que es algo necesario. Respecto al otro tema de que se cruzan el tema bioético y que son como delicados, por eso nosotros proponemos que debiese haber un consejo de reproducción asistida que sea compuesto por distintas personas con expertise del mundo médico, del mundo de la asociación civil, del mundo de la bioética, del mundo de los embriólogos, y que ellos al final vayan tomando este tipo de decisiones tal como lo hacen en el Reino Unido, tal como lo hace en distintos otros países que le ha funcionado, y en el fondo así que no sea algo rígido, porque esto va avanzando muy rápido. Entonces, eso va por ahí. Y quería hacer una pequeña acotación respecto a la codificación de la hormona antimuleriana, que, ojo, que el proyecto que presentamos con la senadora Paulina Núñez decía que la codificación no solo debiese codificarse la hormona antimuleriana, sino también debiese ir acompañada de una conserjería médica y que es importante que bajo ciertos diagnósticos se cubra la criopreservación, no para todos. Perfecto. ¿Ya? Solamente bajo cáncer, o sea, diagnósticos bien más extremos en el fondo. Perfecto. Eso. No, sí, hizo una alcance y hace la sugerencia de un consejo en esta materia que pueda tomar resoluciones, así que me parece una buena sugerencia. Sí, ¿se puede opinar, señor presidente? Lo de la ovodonación tiene que ver con la consanguinidad. Tiene que ver con que una mujer que dona ovocitos de forma sin control pudiese darse el caso teórico de que hayan dos personas que compartan material genético y que pudiesen eventualmente encontrarse en la vida y tener hijos en común. Entonces, por eso que los países regulan la consanguinidad y el número de donaciones que una donante puede hacer para evitar ese punto. Perfecto. Y eso lo hemos estudiado en Chile y debiesen ser más o menos entre 5 y 6 donaciones de cada mujer
para evitar la consanguinidad, y eso está regulado y hay experiencia en España y en países Con resguardo de la identidad, con resguardo de la todo, identidad, sí. etcétera. Perfecto. Pero ese sería el reparo bioético, que es mucho menos grave de lo que uno podría Sí. pensar cuando uno habla de un reparo bioético en reproducción, claro. Perfecto, me hace muchísimo sentido. Oiga, le agradezco y esperamos que la presencia suya en la comisión haya sido un hito dentro del marco de la fertilidad, que entiendo que tiene varias otras acciones muy específicas, así que cuenten con la Comisión de Salud en esta causa. Nos parece que más allá de diferencias políticas, que acá son evidentes, existen, en general en estos temas tratamos de apuntar en una sola dirección, así que bienvenidos cuando quieran y gracias por su presencia. Pasamos, damos la oportunidad a nuestro... Eso, para que hagamos un segundito para que puedan retirarse nuestros invitados. Reanudamos y le damos la bienvenida a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, al superintendente también, don Víctor Torres, a propósito de lo que significa algo que todavía no se ha puesto, no se ha dado cuenta en la sala del Senado, por lo tanto nosotros hoy día estamos tratando esta nominación como tema, no como asunto legislativo, para hacer la precisión que me ha hecho el secretario, y me parece correcta, que esto no se ha puesto todavía, no se ha dado cuenta en el Senado el nombramiento de las personas que van a asumir esta importante función de asesorar al superintendente en la implementación, configuración de lo que significa los ajustes de precios y lo que significa finalmente la ley corta de ISAPRE. Así que desde esa perspectiva entiendo que hay ya nombres propuestos, son 2 nombres propuestos por la Cámara, serían propuestos por la Cámara de Diputados y 2 que han sido concordados con el Senado. Y en función de eso, yo no sé si la ministra trae una presentación de los currículums, de quiénes son las personas, para hacer algunos comentarios también con el superintendente de cómo está presupuestado que trabaje esta comisión, si hay alguna periodicidad que ya se ha anticipado, algunos objetivos concretos en el corto, mediano y ya largo plazo, pensando que de aquí a octubre también tenemos desafíos legislativos en vista. Gracias y le ofrezco la palabra a la señora ministra de Salud. Muchas gracias, presidente. Y por su intermedio saludar a los asistentes, senador Chaguán, ex senadora Huecha, también, me gustó. Sí, pues. No, es que trabajamos harto tiempo en la comisión, me acuerdo, durante la pandemia. Bien, nosotros presentamos la nómina de candidatos, se introdujo entiendo que es un oficio, que se ingresó ya. Son 4 las personas que se están postulando de disciplinas variadas relacionadas con el desafío que es en el fondo asesorar al superintendente de salud en la implementación de la ley corta en el aspecto de la revisión de los planes de pago que van a presentar las ISAPRES, que incluye el plan de pago y ajustes. Recordemos que tienen que calcular la deuda, entregar la nómina de las personas a quienes les adeudan en UF, tienen que además establecer cuál va a ser el mecanismo de pago, entendiendo los distintos mecanismos que fueron incorporados en el proyecto de ley, que incluye lo que solicitó la Corte, que son los excedentes, y una definición de excedentes que incluye
la posibilidad de ofrecer bonos de deuda o el mecanismo de pronto pago, que finalmente lo acordamos en la última parte de la comisión mixta. Las ISAPRES tienen la potestad de ofrecer alguno de estos mecanismos, no necesariamente en el momento cero, porque por cierto que los mecanismos que requieren liquidez dependen de la condición económica en que esté la industria. Ellos pueden prever que más adelante puedan tener mayor liquidez o no. Eso es libertad de ellos. Recordar que para las personas siempre va a existir la libertad de aceptar o no estas distintas propuestas de pago, y que la básica es vía excedentes. También en ese plan tienen que presentar una propuesta de ajuste de manera de hacer un uso más eficiente de los recursos. Recordemos que también ustedes y nosotros los facultamos a tener otros mecanismos de pago, como por ejemplo el pago por resultados, que eso también les puede significar un uso más eficiente y una mecánica de pago de prestaciones que en el fondo premia la eficiencia. Y también que tienen que hacer ajustes en relaciones a los gastos. Algunas de las ISAPRES ya lo han hecho, ya eso por lo menos lo han manifestado. Y proponer, si es que lo consideran necesario, de acuerdo al equilibrio financiero, una prima extraordinaria que tiene un techo que también se definió en el proyecto de ley. Recordar que los planes de pago también los plazos quedaron definidos y que este es un máximo de 13 años, que para las personas mayores de 80 años es de 2 años y para las personas mayores de 65 años de 5 años. Entonces, dentro de un contexto general de 13 años de pago. Entonces, los candidatos son dos economistas en realidad, un médico cirujano y un abogado. La primera candidata, yo voy a leer una breve reseña biográfica de cada uno de ellos. Paula Benavides Salazar, ella es ingeniera comercial, magíster en economía aplicada, mención en economía financiera, tiene una larga trayectoria en el sector público, particularmente en materias fiscales y previsionales, iniciando el 99 en el Ministerio de Hacienda y posteriormente cumpliendo labores como responsable de la creación del Departamento de Investigación y Estudios Actuariales de la Dirección de Presupuesto. Ella ha sido coordinadora de estudios del Ministerio de Hacienda entre 2014 y 2015, coordinadora de políticas sociales del Ministerio de Hacienda entre el 2015 y el 2017 y subdirectora de racionalización y función pública de la Dirección de Presupuesto del 2018. Actualmente ejerce como presidenta ejecutiva de Espacio Público y consejera en el Consejo Consultivo Previsional. La segunda persona es don César Cárcamo Quesada. Él es médico cirujano, especialista en medicina intensiva y anestesiología y subespecialista en medicina intervencional del dolor. Posee postítulos en salud pública y administración en salud, con una experiencia de más de 23 años como director médico de clínicas y hospitales. Ha desarrollado una larga carrera profesional vinculada al sector salud, primero como director médico de la Clínica Providencia, de propiedad de la Caja de Compensación La Araucana, y luego como miembro del Honorable Directorio de la ISAPRE Pública Ferrosalud, miembro del Honorable Directorio de la Clínica Lircay y durante más de 12 años como director médico del Hospital Mutual de Seguridad. Recordamos que todos estos candidatos están sujetos a inhabilidades que fueron definidas en el proyecto de ley. Después viene Claudio Zapelli González, un connotado economista de la Universidad República Oriental del Uruguay, tiene un doctorado y máster en Economía de la Universidad de Chicago, actualmente es director del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, desde el noviembre de 2013, donde es profesor desde 1996, es director desde el 2013 y en la universidad es profesor desde 1996 y profesor titular desde el año 2007. Fue además director del Instituto de Economía de dicha universidad entre el año 2013 y 2020 y miembro del Comité Directivo del Centro de Políticas Públicas entre 2010 y 2020. Fue economista senior del Banco Mundial entre el año 90 al 95, miembro del Consejo de Trabajo y Equidad, nominado por la presidenta Bachelet en 2007, y fue miembro del panel de expertos CACE en 2013 y del Consejo de Medición de la Pobreza, nombrado por el presidente Piñera en 2012. Y finalmente el cuarto candidato es don Patricio Fernández Pérez, abogado de la Universidad Católica de Temuco, magíster en Gerencia Pública y en Salud Pública, diplomado en Gestión Normativa de Recursos Humanos en Salud y en Pilares de la Salud Pública, Métodos y Determinantes de la Salud. Él fue el superintendente de Salud entre 2019 y 2022 que promulgó la famosa circular. Previamente fue jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la misma institución. Anteriormente fue jefe del Departamento de Gestión de las Personas del Ministerio de Salud, jefe del Departamento Jurídico del Servicio de Salud de Biobío y subdirector de Recursos Humanos del mismo servicio, mismos cargos que ocupó en el Servicio de Salud Araucanía Norte. Respecto a cómo va a funcionar el Consejo, le daría la palabra al superintendente, si le parece, presidente. Me parece, ministra. Don Víctor Torres. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar a todos quienes nos acompañan hoy por su intermedio. Como planteaba la ministra, ese es el listado que se estaría presentando en la Cámara de Diputados y también en el Senado posteriormente, una vez que la Cámara lo apruebe, y
después el presidente tiene un plazo determinado para poder incorporar un quinto integrante. Una vez que termina el quinto integrante el presidente, que es un acto posterior a la aprobación del Congreso Nacional de su listado de 4, el presidente de la República tiene que informar al superintendente sobre la nómina definitiva de los 5 integrantes de este Consejo. Una vez que yo reciba este oficio, digamos, del presidente, tengo 20 días hábiles para poder citar al Consejo Consultivo. Una vez citado el Consejo Consultivo, este se constituye y entre sus pares tienen la potestad de elegir a quién va a actuar como presidente de este Consejo Consultivo. Y de ahí hay una regularidad de sesiones de una vez por semana, pero que pudiera ser más si es que así lo amerita el propio Consejo, que es la atribución de autoconvocatoria que le otorga la ley, pero que quedó restringido precisamente a poder sesionar cuantas veces sea necesario para poder sacar lo antes posible el pronunciamiento del Consejo respecto de los planes de ajuste que presenten las respectivas ISAPRES. Por lo tanto, nosotros obviamente estamos a la espera de que llegue la nómina final de los 5 integrantes para poder convocar lo antes posible a este Consejo, que va a sesionar en las dependencias de la Superintendencia de Salud. Nosotros ya tenemos asignado un espacio físico. De la misma manera también la Secretaría, no sé cuál es el nombre de esta Secretaría Ejecutiva, que va a estar la señora Natalia Castillo en ese rol, para poder también colaborar o contribuir en todo lo que significa la orgánica, el funcionamiento de este Consejo y hacer también las coordinaciones internas pertinentes, porque seguramente van a requerir de información o de algún análisis por parte de nuestros propios funcionarios, cosa que no va a ser sencilla, presidente, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Perfecto. Senador Castro. Sí, saludar a la ministra y al superintendente también en esta sesión. Yo estoy de acuerdo con los nombres, creo que son impecables los nombres, tienen gran ascendiente técnico, profesional, su sensibilidad también cada cual, me parece que está muy equilibrado en la propuesta de nombres que llega al Congreso. Ahora, quiero ahondar un poquito más en el itinerario, porque como han habido tantas interrogantes en la ciudadanía de los afiliados al sistema respecto a los momentos en que las personas, y esta pregunta se la dirijo al superintendente, van a ir conociendo su plan de ajuste. Porque hoy día estamos en un estado llano en que la gente está a la expectativa, no sabe si le toca, si no le toca una devolución, de acuerdo al marco regulatorio, el fallo y la ley. ¿Cuál es el itinerario, si pudiera sintetizarlo? Yo sé que lo ha explicado comunicacionalmente el superintendente, pero para que la gente vaya conociendo y vaya requiriendo o apelando a la propuesta de plan de ajuste que en algún momento, que también ahí puede precisar, va a llegar y va a poder refrendar o apelar en las fases que vienen de aquí hasta septiembre, octubre, cuando ya esto sea una realidad y se conozcan exactamente las disminuciones por efecto del fallo de tabla única y los reajustes por efecto de la prima extraordinaria, el 10%, que son difíciles de entender y conciliar, pero que van a ocurrir en un momento determinado. Si pudiera ese punto, presidente, ser mejor explicado, porque este es un momento en que la ciudadanía está a la expectativa de lo que va a suceder ya con la institucionalidad funcionando, con este Consejo ya en aprobación muy pronto. Superintendente. Ya, presidente, sí. Le pido una breve interrupción porque se nos va a completar a las 11. La prorrogamos por el espacio de media hora, porque además tenemos, si terminamos antes, pero tenemos a la ex senadora Goich que ha estado pacientemente esperando. Así que prorrogamos por media hora. Sí, presidente, gracias. Efectivamente ya hay un hecho que es claro, digamos, en términos de el inicio en su fecha, que es la aplicación de la tabla única de factores a partir del 1 de septiembre de este año y también a partir de la circular 470 que sacamos hace unos días atrás, la aplicación de este 7% simultáneo, o sea, de hacer efectiva la cotización obligatoria, por tanto todos los planes que estaban pactados bajo el 7% van a quedar en el 7% y obviamente las ISAPRES tienen que ofertar beneficios adicionales, tal como lo establece la ley. Estas dos cosas van a ocurrir simultáneamente a partir del mes de septiembre. Ahora, esa misma circular 470 permite iniciar la contabilidad respecto de los procesos que vienen.
hay procesos anteriores a que se aprueben los planes de ajuste de contingencia que las personas no van a tener, obviamente, conocimiento de cuánto se les debe, porque vamos a estar en el proceso de evaluación de los planes respectivos de la ISAPRE. Una vez que se aprueba el plan, las ISAPRES tienen la obligación de poder de informar a toda la cartera, digamos, si es que es o no beneficiaria, ¿ya? De, por ejemplo, devolución, ¿ya? Si es que va a aplicar o no la adecuación extraordinaria, o sea, el alza, digamos, de los precios respectivos. Sobre el proceso de septiembre, la información vence el 31 de agosto. O sea, todas las personas tienen que ser notificadas de que se les va a modificar su tabla de factores al 31 de agosto. Lo mismo aquellas personas que tienen planes por debajo del 7%. Y lo otro va a estar dependiendo un poco de cuánto se demore la aprobación de los planes. Ahora, ¿cuáles son los plazos que corren? Dictada la circular, las ISAPRES tienen 30 días para presentar su plan. Prorrogable 30 días más. Podría ser 1 o 2 meses dependiendo cuánto se demoran las propias ISAPRES. Nosotros recibimos esos planes, tenemos 5 días para poder evaluar ya si es que cumple con los requisitos mínimos y de ahí se entrega al Consejo Consultivo. De ahí la importancia que el Consejo ya esté conformado, por lo menos cuando recibamos los planes y se les pueda entregar. Y ellos van a tener 30 días para poder pronunciarse a favor o en contra de estos planes. Y de ahí nos entregan a nosotros como superintendencia que tenemos, hay unos días, tenemos 10 días para pronunciarnos finalmente si se aprueba ese plan o se va a solicitar una modificación, porque no hay rechazo en esta etapa. Se puede aprobar o solicitar modificación. Si se aprueba, ya queda vigente, por lo tanto, dependiendo de la fecha en que se aprueba, lo más probable es que al mes siguiente entre en vigencia lo que se establece en ese plan de ajuste y ahí las personas ya van a poder saber realmente cuánto se les debe, cómo se les va a pagar, si se les debe o no se les debe, etcétera, ¿no? Si alguien tiene duda a partir de ese proceso, obviamente puede presentar su reclamo a la superintendencia. Alguien puede decir, oiga, ¿sabe qué? Yo creía que me correspondía una devolución, entonces pueden presentar un reclamo y nosotros evaluar esa situación, o si creen que era más lo que se le debía, también pueden hacerlo a través del arbitraje que realizamos nosotros. Ahora, si se llegara a solicitar una modificación, se entra nuevamente un proceso que es más o menos engorroso, porque son 30 días más que tienen las ISAPRES para entregar sus modificaciones. De ahí nos entregan, 2 días la superintendencia revisa que lo formalmente esté, se le entrega al Consejo que tiene 10 días para pronunciarse y finalmente la superintendencia dice se aprueba o se rechaza. De aprobarse esta segunda posibilidad que tiene la ISAPRE, entra en vigencia de la misma forma que he mencionado anteriormente y si se rechaza por parte de la superintendencia, es la propia superintendencia que tiene 30 días para poder armar un plan de pago, digamos, para las ISAPRES porque ya han vencido sus dos posibilidades previas. Perdón, presidente, una precisión respecto a aquellos que migraron del sistema, pero sí acogen a la tabla única de factores por la época en que le correspondió la apertura de la cuenta. ¿Cómo se va a proceder respecto a ese mecanismo por parte de la superintendencia? Sí. Entendiendo que, recuerdo yo, eran 55% estimativamente los beneficiarios de la tabla única, más o menos, sí, los que tendrían una rebaja eventual de precio o devolución. Sí, lo que pasa es que ahí, en el caso de las personas que se han ido y que son beneficiarias de devolución, porque al haberse ido ya no hay modificación de tabla, ya no están con esos contratos, o están en otra ISAPRE con una tabla nueva, o eventualmente se fueron a FONASA. Pero si son acreedores, digamos, de una deuda, ellos se les abre una cuenta corriente y puede efectivamente utilizar como excedente esa cantidad que se le va a ir colocando mes a mes en esa cuenta asociada a su RUT, por ejemplo, en la compra de beneficios, medicamentos, o eventualmente la devolución anual que se hace todos los años en enero respecto del saldo no utilizado. O eventualmente puede llegar a algún acuerdo como los alternativos que crea la ley, ya sea por bono de deuda o eventualmente por pronto pago. Esas son las formas que las personas van a tener también de acceder indistintamente que sean o no afiliados actualmente a esa ISAPRE. Gracias, señor superintendente. Yo solamente 2 comentarios, quizá un comentario y una pregunta, y confirmarle algo que se lo había comunicado extraoficialmente a la ministra también, que desde la Comisión de Salud nosotros vamos a hacer un seguimiento permanente al trabajo que se haga por parte de este Consejo Consultivo y por nuestra parte
estado en conversaciones, vamos a ver cómo lo implementamos en las próximas semanas, de generar otra comisión asesora técnica que nos pueda ayudar en la mirada de acá al mes de octubre. O sea, nosotros queremos seguir teniendo dentro de la palestra y la discusión pública el tema de ISAPRES. Creemos que la solución a la que se arribó legislativa es una solución temporal. Estamos convencidos de que acá se tiene que hacer algo importante en el mes de octubre y por lo mismo 2 seminarios que tuvimos junto con el senador Castro la semana pasada en la Universidad Autónoma y en la Universidad de Chile, concluimos que era importante, hicimos esa propuesta y la vamos a materializar en las próximas semanas. Así que es parte de algo que también se ha conversado con el resto de los integrantes de esta Comisión de Salud. Así que como forma quizás pudiésemos tener una conversación en respecto a eso, nos parece que tiene que ser una instancia de asesoría técnica, de colaboración no solamente para nosotros, sino que también pensando en lo que ustedes pueden hacer de aquí al mes de octubre. Tenemos iniciativas legislativas que han superado la barrera de la iniciativa exclusiva presidencial, que es el proyecto del Plan Garantizado de Salud, que podría ser, con un fondo de compensación de riesgo, una solución legislativa que avance en caso de no tener una solución diferente en el mes de octubre por parte del Ejecutivo. Eso es parte de lo que ya hemos conversado en la Comisión de Salud. Y la única pregunta que me queda por hacerle es cuál es el tiempo que tiene presupuestado para nombrar el último integrante de nombramiento presidencial, el Ejecutivo, y si tiene ya algún perfilamiento de ese nombre, porque creo que va a ser muy relevante para ver cómo se generan los consensos y las conversaciones desde una mirada más técnica que tan política. O sea, yo creo que eso sería bien importante saber cómo lo están viendo, porque el plazo que ustedes se han autoimpuesto está sujeto a la aprobación de hoy y ahí inmediatamente nombrarían al 5º integrante. Existe un plazo de 7 días para el nombramiento del candidato que el presidente va a dar a conocer. Senador Chaguán. No, presidente, simplemente señalar que los nombres nos parecen completamente adecuados, lo hemos conversado los miembros de la Comisión de Salud, primero. Segundo, que además, por supuesto que existe preocupación respecto al nombramiento, el 5º nombre, que es determinante. Lo que sí, presidente, quisiera hacer notar que en la cuenta pública del presidente ni una palabra respecto a la reforma a la salud y los proyectos que están comprometidos para el 1 de octubre. Entonces yo quisiera también enfrentar esa preocupación, porque el término de la preexistencia era una materia en la que nos jugamos y esto no se cumple simplemente con el envío del proyecto y el ingreso en el Parlamento, sino también con sacarlo adelante, y eso implica, en definitiva, trabajar sobre el inicio de una reforma. Entonces yo también quisiera dejarlo planteado. Bueno, le agradecemos entonces a la ministra superintendente por favor, ministra. Sí, decir que al respecto el presidente habló de la aprobación de la ley corta. Nosotros tenemos el compromiso por ley de presentar el proyecto. Ciertamente uno quisiera que hablara en detalle de cada uno de los sectores, pero eso no es factible dado el mismo tiempo que tienen los discursos. Y también recalcar que para nosotros es parte integrante de toda la agenda de transformaciones es la atención primaria universal, que es parte que ya estamos implementando, el copago cero, y también la modalidad de cobertura complementaria que fue destacada también en el discurso. Eso. Perfecto. Muchas gracias, ministra. Yo no creo que tengamos ningún inconveniente. Bueno, en la Cámara de Diputados ustedes han tenido las conversaciones también, así que acá en el Senado no deberíamos tener ningún inconveniente en la votación del día. Así que eso, muchas gracias. La dejamos en libertad de acción y continúa. Si quiere quedarse acá, la presentación que va a hacer la Universidad Católica está cordialmente invitada también, así que no tenemos ningún problema, que pueda permanecer siempre en la sala. Siempre tiene derecho a estar en esta mesa. Gracias, superintendente. Le vamos a ofrecer entonces la palabra a la ex senadora, actual integrante del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, para que nos pueda hacer una presentación respecto al Registro Electrónico Nacional de Prescripción de Estupefacientes Psicotrópicos, mirada y posibles ventajas y dificultades de implementación. Ex senadora Carolina Goich. Muchas gracias, presidente, aquí a los colegas senadores y también a quienes están participando, Jaime, del Ministerio de Salud. El Centro de Políticas Públicas tiene anualmente un concurso donde participan distintos investigadores y académicos y que se traduce en esta publicación, que después yo les voy a dejar esta a la comisión, le vamos a hacer llegar a cada uno de los senadores.
en distintas temáticas. Y una de ellas es la que presentamos y encabezada acá por Fernando Alterman y con Paula León y otro grupo de académicos, entre los que ustedes deben conocer a Paulina Ramos, que habitualmente apoya también, sobre todo en la Comisión de Futuro. Y hay una propuesta, ¿no es cierto?, que esto se trabaja durante el año con el Centro de Políticas Públicas y es presentado, elaborado después de al menos 2 talleres y un seminario con distintos actores públicos, privados, de la sociedad civil, que ayudan a elaborar esta propuesta. Ustedes han trabajado, y ya me tocó ser parte de la discusión de la Ley de Fármacos 2, está en tramitación el proyecto también que busca disminuir o sancionar el comercio ilegal de medicamentos. Entonces nos parece que este tema, y así como escuchábamos recién de aquellas cosas como problemas de salud pública que están invisibilizados, que puedan tener conocimiento y ver cómo nos ponemos a disposición desde la Universidad Católica, el Centro de Políticas Públicas, pero también somos todos académicos de la Escuela de Medicina para poder trabajar algunas indicaciones. Así que hay una breve presentación que tiene el doctor Alterman. Le dejo la palabra. Por favor, doctor, proceda. Buenos días, muchas gracias, profesora Goich, presidente, senadores. Vamos a comenzar entonces. Tal como mencionaba la profesora Goich, el título de nuestro proyecto fue el Registro Electrónico Nacional de Prescripción de Estupefacientes y Psicotrópicos. Y está en el contexto de la siguiente, por favor, este que es el capítulo al cual hicimos mención recientemente y tal como mencionaba anteriormente la profesora Goich, es el fruto del trabajo de varios investigadores en distintas áreas, desde el área de la medicina, las leyes, pero también de la psicología y la ciencia, la ingeniería. La siguiente, por favor. Lo primero que quisiera dejar aquí en claro es que la visión desde la investigación que nosotros condujimos es que tenemos un problema con los estupefacientes y psicotrópicos en este momento en el país. La siguiente. De hecho, este es un estudio publicado en una prestigiosa revista Lancet Psychiatry del año 2023, en el cual, haciendo un análisis de la prevalencia de la carga de enfermedad en Latinoamérica, Chile y Uruguay tienen la mayor tasa de años perdidos por discapacidad asociada al uso de opioides de la región. Y que además nuestro país está entre los países con el mayor porcentaje de cambio de incidencia en muertes por sobredosis de opioides. Finalmente, la recomendación de este estudio era que en Sudamérica deberíamos aumentar nuestra vigilancia y el registro periódico que permita generar políticas públicas orientadas a la prevención. La siguiente, por favor. Y esto no es solamente un problema de los opioides, como vamos a ver más adelante, sino que acá podemos ver que en otras condiciones médicas, como por ejemplo en el tratamiento de la obesidad, la utilización de derivados anfetamínicos como la fentermina, Chile en este momento lidera el consumo mundial per cápita. Siguiente. De la misma forma como el dexanfetamina, asociado al tratamiento de trastornos por déficit atencional y hiperactividad, ha habido un aumento sostenido en nuestro país y en este momento Chile es octavo a nivel mundial en el consumo per cápita. Es una situación que es bastante preocupante. Que nosotros, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, partimos, somos clínicos, la doctora León y yo, y nuestra preocupación iba por el lado de los opioides. Sin embargo, cuando nos encontramos con estos otros problemas asociados a psicotrópicos, la verdad que nuestra preocupación solo aumentó. La siguiente, por favor. Volviendo a los opioides, que fue nuestro punto inicial, aquí tenemos un gráfico comparativo de países latinoamericanos. Chile en este momento lidera el consumo de la región de opioides, ¿ya? Durante un tiempo ya a esta parte hemos superado la banda que es la dosis recomendada por per cápita como para cubrir las necesidades de utilización de opioides en torno a manejo de dolor crónico no oncológico o el manejo en dolor oncológico o de cuidados paliativos. Y lo que es más preocupante es que este consumo se ha más que duplicado en la última década. Siguiente, por favor. De hecho, en el año 2020, Senda, en su encuesta, muestra que la prevalencia del consumo de analgésicos opioides sin receta médica en la población general es de aproximadamente un 1.2%, lo que, basado en los datos de esa encuesta, es alrededor de 160.000 personas. Es una cantidad que nos parece bien significativa. De hecho, esta prevalencia se ha cuadruplicado en la última década. En el 2012 era alrededor de 0,3% y ahora tenemos 4 veces más. Para ponerlo en un contexto,
Otros problemas de salud pública, como la prevalencia de infección por VIH, es de alrededor de un 0,6%, y el consumo de cocaína, que a todos nos preocupa, es de alrededor de un 1%. O sea, este es el problema en el cual nos estamos enfrentando ahora. ¿Cómo lo obtienen? Bueno, los usuarios lo tienen a través de una feria libre o el mercado en un tercio, alrededor de un 25% de algún familiar, conviviente o pareja, y muchos de ellos refieren que lo estaban en la casa y lo tomaron. La siguiente, por favor. De hecho, esto es el plan de acción de Senda para el periodo 2024-2030. Y dentro de esta Estrategia Nacional de Drogas, en el punto 7, se menciona diseñar e implementar estrategias para el uso racional de psicofármacos y analgésicos. Y lo que se recomienda es, en el fondo, actualizar la guía para profesionales en la forma de administrar racionalmente este tipo de medicamentos. La siguiente, por favor. En relación a los opioides, esta es un gráfico elaborado de elaboración propia con fuentes desde el DEIS, y ustedes pueden ver que la muerte por sobredosis por estupefacientes y psicodislépticos en los últimos 20 años ha aumentado en forma sostenida. La siguiente, por favor. Por lo tanto, quisiera agregar que acá tenemos un problema con medicamentos y sustancias que son de prescripción, o sea, personal de salud prescribe este tipo de fármacos por alguna condición médica y están representando un problema de salud para nuestra población. En opinión de la Organización Panamericana de la Salud, se requiere toma de decisiones basadas en evidencia y una gestión eficiente a partir de un flujo constante de información, de manera de poder, de alguna manera, enfocar los esfuerzos en el uso racional de estupefacientes psicotrópicos. La Organización Mundial de la Salud, por otra parte, promueve la correcta prescripción y dispensación de estos fármacos para asegurar su uso apropiado. Siguiente, por favor. En nuestro país, este uso racional requiere una vigilancia constante. Las autoridades de salud deben contar con facultades legales y capacidades técnicas para poder detectar estos riesgos. Existe además, en torno a esto, un sistema de registro y control de estupefacientes y psicotrópicos que es administrado por el ISP, el Instituto de Salud Pública, y su Agencia Nacional de Medicamentos. Sin embargo, como un resultado de nuestra investigación, hemos llegado a la conclusión que el acceso a la información sobre el consumo de estos medicamentos es todavía limitado y presenta grandes oportunidades de mejora. Siguiente, por favor. Por lo tanto, el siguiente punto que quisiera plantear acá es que necesitamos integrar de mejor forma las entidades involucradas en el monitoreo del uso racional de estupefacientes y psicotrópicos. Siguiente, por favor. Aquí solamente un organigrama muy resumido de cómo interactúan los distintos elementos que participan en la toma de decisiones y en el control y vigilancia. Obviamente hay una dependencia en el Ministerio de Salud con una entidad contralora que en este caso recae en el Instituto de Salud Pública y con un rol rector y regulador a través de la Secretaría de Salud Pública y su Dirección de Políticas Públicas. Y a su vez el ISP se encarga a través de ANAMED del registro y la vigilancia y fiscalización de todos los puntos de comercialización en términos de producción, distribución y venta. Incluso hasta el punto final, digamos, en las farmacias y el expendio a los pacientes. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona esto en este momento? Actualmente a través de una receta cheque. La idea de la receta cheque para psicotrópicos y estupefacientes es que permita de alguna manera un registro que identifique quién prescribe, quién vende, quién lo recibe. Hasta previo a la pandemia, lo que ocurría es que principalmente la receta cheque era una receta física. Sin embargo, se abrió la posibilidad de que existiera en su forma gráfica o electrónica, de manera de poder mejorar la accesibilidad, particularmente en periodos de pandemia. Siguiente, por favor. Esto acá es la situación actual en Chile de cómo interactúan los distintos elementos en los cuales se extiende una receta cheque y cómo finalmente llega al paciente. La siguiente, por favor. Como pueden ver, es bastante complejo. Desde el punto de vista de cómo funciona, la alternativa digitalizada es una receta a la cual uno puede acceder a través de una plataforma que en este momento está en ejercicio y en la cual se reciben los datos tanto del prescriptor como del paciente que va a recibir el medicamento. Siguiente, por favor.
El Sistema Nacional de Receta Electrónica, a partir del 2020, habilitó a los médicos cirujanos a emitir recetas electrónicas a través de un sistema de digitalización de las recetas médicas. Y este sistema de validación de las recetas gráficas, vale decir, estas que son electrónicas, actualmente en su forma digitalizada de la receta cheque, que es la que tiene un folio que permite identificar quién prescribe, a quién se le entrega y quién lo entrega, da cuenta aproximadamente de solo un 10% de la prescripción de estupefacientes psicotrópicos. Por lo tanto, aquí hay un desbalance gigante entre lo que es la receta física y la receta electrónica. Siguiente, por favor. Finalmente, existen diversos puntos en los cuales se trata de regular esto. Uno de ellos es obviamente la receta cheque, en su forma física o en su forma electrónica, pero también a través del libro de registro que es manejado en las farmacias, en la cual cada vez que se recibe una receta cheque, ese libro de registro debía ser completado por el químico farmacéutico, de manera de poder recoger esa información. Sin embargo, es una forma de información que es bastante, por llamarlo de alguna manera, anacrónica, porque simplemente es el registro en una planilla, de la cual para poder obtener información y tomar decisiones haciendo inteligencia con ello, se requiere recolectar esa información desde cada uno de los puntos de venta, y en este minuto eso no ocurre en tiempo real. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vemos en experiencia comparada internacional? Bueno, esencialmente que existen dos grandes componentes en esto, y es aquí donde queremos apuntar. Primero, un sistema de prescripción electrónica que funciona, y nosotros afortunadamente tenemos ya en práctica sistemas de receta electrónica. De hecho, tenemos sistemas de receta que son privados y también un sistema público dependiente del Ministerio. Y ese sistema de prescripción de recetas electrónicas debe dialogar con un programa de monitoreo de medicamentos controlados, que es hacia donde queremos movernos, que permita recopilar, analizar, monitorear los datos recibidos desde la receta electrónica. Esa es la única manera, estimamos nosotros, y es lo que la experiencia comparada internacional ha demostrado, que permite tomar decisiones en tiempo real para asegurar un uso racional de este tipo de fármacos. La siguiente, por favor. De hecho, nuestra intención, de alguna manera, es evidenciar este problema de manera de poder propiciar el que los sistemas de prescripción electrónica sean ampliamente utilizados y, aprovechando esto, se establezca un programa de monitoreo de los medicamentos controlados. Siguiente, por favor. Por lo tanto, a nosotros nos parece que este es un tema de la mayor trascendencia nacional y que requiere el liderazgo, esta es nuestra opinión, desde la Comisión de Salud para lograr que se tome conciencia de este problema. Siguiente. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que de alguna manera ustedes nos ayuden a aunar soluciones con los diferentes actores institucionales, porque aquí lo que es evidente es que es un problema que es intersectorial. Obviamente está de alguna forma conducido desde el Ministerio de Salud, pero también involucra el Ministerio del Interior, probablemente nuestras policías, en algunos casos en los cuales puede haber un problema de legalidad, y también de la sociedad civil, como el Colegio de Médicos, las universidades, las sociedades científicas. Siguiente, por favor. De hecho, los principios rectores en los cuales nosotros basamos el producto final de nuestra investigación fue llegar al desarrollo de un programa de monitoreo continuo y un registro electrónico nacional de prescripción de estupefacientes y psicotrópicos, que cumpla esencialmente con 6 puntos. Primero, que sea obligatorio, y eso nos parece tremendamente importante, porque si no el escape de información es relevante. Segundo, que sea secuencial, no necesitamos que parta necesariamente en todos los puntos de la red, tanto ambulatoria como hospitalaria, sino que pueda implementarse en forma gradual. Tercero, que sea integrado, de manera que existe interoperabilidad de los datos y que en el fondo los prescriptores, en este caso los médicos, podamos tener acceso a información respecto a conductas de riesgo de nuestros pacientes. Cuarto, que sea vinculado y vinculante desde el punto de vista de qué es la información que estamos entregando y a quién se la podemos entregar, con una capacidad técnica de análisis y vigilancia en tiempo real y con geolocalización. Y finalmente, que sea sustentable financieramente. ¿Ya? Insisto, esto nos parece de la mayor trascendencia nacional. Tenemos ejemplos exitosos de implementación de tecnologías de digitalización que han permitido, por ejemplo, avanzar en iniciativas como, por ejemplo, la licencia médica electrónica, y nos parece que ese es un antecedente que es tremendamente relevante y podríamos aplicarlo, digamos, en términos de su implementación. Y por lo tanto, nos parece que es importante que esta comisión nos ayude en la concreción de este tipo de iniciativas, principalmente a través, tal vez, de indicaciones, ya sea a la Ley de Fármacos 2 o, como dijo la profesora Goich, al proyecto de ley sobre el comercio ilegal de medicamentos, pero también convocar a la Subsecretaría de Salud Pública, al ISP y al Ministerio de Salud
para que de alguna manera podamos conversar en forma intersectorial en torno a esto y poner un énfasis también, y lo mencionó la ministra Aguilera y el superintendente, en términos de la capacitación de los prescriptores, sobre todo en la atención primaria de salud. Recordar que desde que está ahora en ejercicio la ley de cuidados paliativos y también la ley de fibromialgia y varios puntos de cobertura GES en los cuales se utilizan opioides y algunos psicotrópicos, esto es de importancia a nivel de la atención primaria. Y por lo tanto, tener una política y algunas directrices respecto a cómo se maneja esto en los prescriptores de APS y cómo se realiza la gestión de dosis sobrantes, particularmente en la ley de cuidados paliativos. Y eso sería. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Senador Castro y después senador Chaguán. ¿Tenemos ningún complemento de parte del senador? ¿No? Perfecto. Trabajamos juntos. Sí, primero quisiera felicitar al Centro de Políticas Públicas de la Católica, que nos ha estado ayudando muchísimo a través de Carolina Goich, justamente en indicaciones a proyectos que están en tramitación. Así que primero agradecerle públicamente ese efecto. Segundo, decirle que es una gran oportunidad la mixta de fármacos 2 que vamos a convocar una vez saliendo justamente del seguro catastrófico. Y por tanto ahí la idea es posibilitar un así es. Depende del gobierno también que nos diga, sí, y el gobierno también tiene que decirnos qué materias van a priorizar o no. Entonces, por lo menos vamos a ponerlo en discusión. Eso es, presidente. Sí, gracias. Solo, presidente, para acotar también, me parece extremadamente importante el tema que ustedes han planteado. Muy. ¿Por qué? Primero porque hoy día hay dolencias no oncológicas en curso con las leyes que ustedes mencionan. Segundo, porque todo indica que hay un nivel de autoconsumo que no está vigilado ni controlado. Tercero, porque yo al menos tengo dudas de que estemos asistiendo también a una suerte de tráfico, porque hablemos en castellano, tráfico, que viene desde el interior de establecimientos, en su origen, porque ahí llega un volumen importante de estos productos, sin siquiera tocar el fentanilo, que estamos hablando de la alta toxicidad en una droga clínica que se usa en pacientes quirúrgicos. A mí me tocó mucho usar el fentanilo en UCI durante los años que trabajé en el hospital, pero los opioides, la fentermina, que hoy día como anorexígeno está siendo arrasada, ¿verdad?, en el comercio ilegal. Y por lo tanto, lo primero, presidente, yo creo que nosotros deberíamos poner mucho énfasis a partir de su liderazgo como presidente de la Comisión para que le pida al presidente de la Comisión de Constitución, que es mi querido colega Alfonso Urresti, que de una vez por todas se le dé urgencia el proyecto de venta ilegal de medicamentos que descansa en la Comisión de Constitución hace 6 meses y que al Ejecutivo se le pide el patrocinio. Porque ahí hay un instrumento que no solo toca estos productos, sino que un conjunto de otros que están hoy día en el margen de la ley y que busca no solo hacerlos punitivos en los delitos, sino que incluso llevarlos al punto, como lo dice el texto, de suspender el ejercicio de la profesión, temporal o permanentemente, de aquellos médicos que estén reiteradamente incurriendo en una práctica de sobremedicación o recetas no justificadas o se presten para una situación ilícita. Me parece que ese primer punto, presidente, yo no sé, en sala sería ojalá plantearlo porque me parece que es un tema extremadamente delicado. Y dos, yo creo que debiéramos convocar al ISP a que dé una explicación, porque el ISP hace los registros muy bien, los medicamentos nuevos, pero el expendio, la comercialización, lo que pasa en el mesón de una farmacia, este 10% que solo toca la receta electrónica, aquí es una vergüenza, porque hoy día, cuando todo es electrónico, cuando ya la pandemia nos enseñó, ya hay licencia electrónica, 95% de licencias son electrónicas, estamos con estos documentos físicos o con falsificaciones de documentos, que la verdad yo me pregunto qué está consumiendo la población. Hoy día, por ejemplo, los compuestos que llevan tramadol, por darle algo suave, tramadol con paracetamol, parte del paisaje, tiene volúmenes altísimos de distribución. Todo lo que tiene que ver, ni siquiera me gustaría indagarlo, saber cómo está el consumo de cannabis medicinal. Plop.
cannabis medicinal, para dolores oncológicos o no oncológicos, pero se consume de distintas maneras, no solamente en combustión, sino que de otras fórmulas. O sea, creo que esto amerita que nosotros lo profundicemos, presidente, que nosotros convoquemos al ISP y al Ministerio de Salud a definir una nueva política al respecto, porque esto es un escándalo, a mi juicio. Y ustedes ya lo pesquisaron, creo que lo tienen muy bien diagnosticado, y esto no podemos mirar al techo. A estas alturas, la capacidad en Chile de venta paralela de productos, sobre todo de esta naturaleza, sobre todo los que son más adictivos, digámoslo con claridad, van a ir subiendo, sobre todo las asociaciones de medicamentos, que el mundo oscuro es capaz de poder vincularlos para poder mantener esa fuerza de clientela tomada, ¿verdad?, de ciertos medicamentos, que son drogas, digámoslo en el sentido general, pero que provocan adicciones sistemáticas, crónicas, farmacológicas, de productos lícitos. Po. O sea, aquí no estamos hablando de cocaína, o estamos hablando de productos lícitos, que en alguna parte se usan, se venden, se comercializan y salen por una puerta colateral, en parte por culpa de unos pocos médicos, en parte por culpa de bandas que están detrás de esto. O sea, esto hay que tomarlo, creo yo, y me parece que sería bueno que estuviera la PDI, que estuviera el Ministerio Público en esto también para investigarlo a fondo, presidente. Esas son mis observaciones. Sí, sobre todo por lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. O sea, es un tema bien preocupante. A ver, yo solamente quiero agradecerle al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y estaba revisando acá parte del... habíamos recibido el año pasado este libro de parte de la este ya lo tenemos todo. A mí me lo autografiado puede ser. Este ya lo tenemos todo. Yo se lo voy a devolver porque me lo prestó para revisar acá la propuesta de política pública, donde los desafíos jurídicos, pero además los desafíos tecnológicos van absolutamente de la mano. O sea, yo creo que esto, en términos de técnica legislativa, la necesidad de adecuar y tener una integración más armónica de las normativas que tenemos, hemos avanzado. Proyecto de nuestra autoría, senador Castro, lo que significa la universalidad de la ficha clínica. O sea, se han hecho avances importantes, pero eso tiene que ir de la mano con avances tecnológicos, y donde yo veo que hay temas donde si el Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Salud y el ISP, y ahí es donde está nuestro empuje, porque hay temas que tienen, a mi juicio, competencias o atribuciones exclusivas del presidente de la República, porque se trata de nuevas competencias de servicios públicos, de implementar un sistema que tiene un costo económico, no solamente en su implementación tecnológica, sino que también en su posterior fiscalización. Por lo tanto, y eso, por cierto, involucra recursos, y en eso necesitamos contar con el concurso del Ejecutivo. Así que yo me imagino que ustedes ya han hecho llegar, por lo menos lo que va desde las páginas 145 hasta la 153, que es el estudio mismo, a las autoridades del Ministerio de Salud. Han tenido conversaciones con ellos, pero es parte que, no sé, pues desde la perspectiva de la visibilización de esta Comisión de Salud, cuenten con nosotros, y me parece demasiado interesante lo que han desarrollado. Así que vamos a tener que... Porque además es un fenómeno que viene, y pasa hoy día. Y a propósito de la discusión del proyecto de ley que se ha dado un reimpulso a propósito de la cuenta pública por parte del presidente Boric, de la eutanasia o el buen morir, que en Chile solamente el 20% de los pacientes tienen acceso además a estos medicamentos. O sea, la falta de fiscalización adecuada, de uso adecuado de medicamentos, que si vemos que no llegamos a la universalidad de los pacientes que requieren cuidados paliativos por distintas razones económicas, por cierto, las más relevantes, pero sí, o sea, creo que está cruzado también desde un punto de vista más moral con ese debate. O sea, cuando tiene el 20% de los pacientes en el sistema de salud que no acceden a cuidados, o sea, que acceden solamente a cuidados paliativos, y el 80% no acceden. Así que es parte también de, quizás, una buena oportunidad de visibilizarlo. Cuando el Ejecutivo pone este tema en agenda, también nos permite entender de que estos medicamentos que están asociados en gran parte al dolor, a los cuidados paliativos, también tengan un tratamiento adecuado. Así que muchas gracias de verdad al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y tenemos el antecedente acá, y esperamos que el Ejecutivo haya tomado nota. Agradecerles, senadores, y la disposición tanto de la Escuela de Medicina como del Centro de Políticas Públicas para ilustrar y traerles la evidencia, que es lo que hemos hecho hoy día. Y habiendo sido parte de esta comisión por varios años, aprovechar también, no puedo no representárselo, a propósito del debate de eutanasia que se va a iniciar, la posibilidad de que ustedes puedan solicitar que les muestren cómo se ha ido implementando la ley de cuidados paliativos.
que yo creo que fue una ley bien ejemplar en cómo la discutimos, porque tiene financiamiento, porque significa un cambio, pero así muy notable, incorporando hospitalización domiciliaria, acceso en el fondo a un acompañamiento al buen morir también, sin dolor. Me parece que es como la base para empezar con una discusión donde se confunden muchos conceptos, ¿no? Sugerirles eso, ahí tenemos nosotros también un grupo de académicos que han estado trabajando, el doctor Pedro Pérez tiene mapeado las unidades de cuidados paliativos, o sea, creo que es muy interesante ver primero qué está pasando, ¿no? Para hacer una discusión secuencial y que ilustre muy bien a la comunidad. Eso, y bueno, les vamos a hacer pronto una invitación que estamos coordinando con ambas mesas del Senado y la Cámara para entregarles formalmente el libro de propuestas para Chile que realizó la Universidad Católica, donde ustedes participaron en algunos foros, ¿ya? Así que solamente anticiparles esa invitación. Pudiera, Carolina, también enviarnos la actualización de que yo participé en uno de los seminarios el año pasado de la propuesta de Fondo Universal de Salud. Ya, porque eso, no, juntos, fuimos juntos, fue el año antepasado. Antepasado. Sí. Esa viene como anillo al dedo para el debate de reforma que vamos a hacer acá. Sí. Creo que eso calzaría muy bien para lo que se va a iniciar. Ya. Muchas gracias, estimado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.